Interés Público presenta Periodismo a ras de tierra. Conduce Fidel Carlos Flores y periodistas invitados. Tu mejor compañía. Estás escuchando Noticias de Actualidad. Con 49 minutos retornamos con más noticias de actualidad y luego del análisis que hemos tenido en el tema internacional con lo que está sucediendo en México, especialmente con el asalto de lo que fue el pasado viernes a su embajada en Quito, Ecuador. José Luis, vamos ahora también a establecer contacto con nuestro colega y amigo Fidel Carlos Flores desde México para que nos dé un pautazo de lo que ha causado este acto por parte del gobierno ecuatoriano y también las repercusiones con las autoridades, más que todo ahora mismo que también está el presidente Manuel López Obrador en conferencia de prensa. José Luis. Perfecto, entonces hacemos rápido contacto con Fidel para que, como usted decía, Fidel nos pueda comentar un poco cómo está el sentimiento en relación a lo que ha pasado en Ecuador con este recinto diplomático de México en ese lugar. Buen día, Fidel. Buenos días, Pablo César Vargas y José Luis Patuy. Pues aquí yo me encuentro en la capital mexicana y bueno, sobre el tema del asalto a la embajada diplomática de México en Ecuador, comentarles que esto fue el viernes. Obviamente el sentimiento fue de indignación en general y todos los partidos, la Cámara de Senadores, diputados, la UNAM, entidades oficiales, todos cerraron fila alrededor del presidente para poder tomar una medida inmediata en el sentido de romper relaciones de manera directa. O sea, no pasaron ni 5 minutos donde se tomó esa determinación. También actualizarles que ayer a las 12:17 aproximadamente llegó en un vuelo comercial a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, aquí de la Ciudad de México, la delegación diplomática, 18 personas llegaron aquí, el responsable de Cancillería, Roberto Canseco, la embajadora y bueno, todo el personal que estuvo ahí en Ecuador. Estos vinieron o los acompañaron al vuelo comercial protegido por otros embajadores de otros países, obviamente para tratar de alguna manera dar fortaleza para acompañarlos, y otros los acompañaron directamente hasta aquí, hasta la Ciudad de México. Entonces lo recibieron ahí en el aeropuerto la canciller y ella junto con todo el personal diplomático hicieron una conferencia de prensa donde obviamente respondieron a las preguntas de los asistentes y en general lo que destaca de eso es que hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia, en todas las instancias multilaterales, la denuncia sobre este asalto a la Embajada de México en Ecuador. Fidel, una consulta. Es obvio de que este rompimiento, esta ruptura de las relaciones que existen entre México y Ecuador de forma inmediata y isofacta se han fragmentado. Consideramos de que va a haber el repliegue de los diplomáticos hacia su país, hacia México, pero en este caso también lo mismo que ha pasado, hay embajada en el Distrito Federal de México, de Ecuador. ¿También tienen alguna información de qué ha pasado con la embajada de Ecuador en este país? Sí, efectivamente la embajada de Ecuador en Ciudad de México tiene desde el sábado que se formalizó todo esto, tiene hasta el día de hoy para abandonar el país, entonces seguramente lo están haciendo. Y bueno, esto obviamente en este pleito además perjudicado Ecuador, porque si para darte un poco el contexto, tienen un severo problema de migración. México se ha convertido con el paso de los años en un país por donde pasan cantidad de migrantes rumbo hacia Estados Unidos o hacia la frontera norte, y algunos se quedan aquí en Ciudad de México o en cualquier estado de los 32 que tiene México. Entonces yo recuerdo haber visto inclusive caravanas de ecuatorianos, venezolanos, centroamericanos y haitianos, ¿no? Entonces todos ellos quedan pues entre paréntesis su situación migratoria,
y bueno, le va a afectar. De hecho, debe tener como unos 15 días que el presidente en su conferencia había anunciado ayuda a varios países, porque cuando los detienen en Estados Unidos los regresan hacia México, pero de aquí quedan en una especie de limbo. O sea, cómo hacer para regresar hasta Ecuador o hasta El Salvador o hasta los distintos países. Entonces, lo que se comprometió el presidente López Obrador es ayudarlos, incluso económicamente, darles $150, eso está publicado obviamente, para poder ayudarlos y darles una cantidad para que se puedan ayudar, ¿no? Entonces, todo eso obviamente se afecta, está en suspenso. De hecho, un rompimiento de relaciones implica que no hay visado ni de ingreso para los ecuatorianos a México y a la inversa, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar las relaciones no solamente diplomáticas, sino económicas, consulares. Muy bien, aprovechamos este contacto, querido Fidel, también vamos a cambiar de tema con respecto también a algo histórico que esta jornada va a pasar en minutos nada más, y es específicamente acerca del eclipse total que se llevará adelante y será visible especialmente en distintos puntos de México. ¿Qué informa? Hay mucha expectativa con respecto a este suceso, más que todo para la gente que se ha apostado en distintos lugares. Sí, es Pablo César. Bueno, comentarte que México vivió un eclipse del sol total hace 33 años. Recuerdo haber estado y haber tenido esa experiencia impresionante. Fue ya el 11 de julio de 1991. Y bueno, imagínate, hoy el 8 de abril nuevamente lo vivir. Sin embargo, debo aclararte que el 2 de julio tuve la fortuna de aquí en la Ciudad de México, que justamente fue privilegiado, digamos, la sombra lunar y el anillo que se ve alrededor del Sol, dio de manera contundente aquí en Ciudad de México, ¿no? Porque pues el territorio nacional tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos Bolivia tiene como 1.100.000, ¿no? Entonces más o menos la mitad, el doble tiene México. Entonces, cuando hay un fenómeno de estos, pasa por ciertos estados. Esta acción va a pasar, obviamente, por el norte, empieza Mazatlán, Sinaloa. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en este momento ahí en la zona porque coincidió, y aparte el anillo es distinto en el norte, y bueno, empezó su conferencia hace como una hora. Están abordando temas del estado y seguramente van a disfrutar este eclipse solar. Comentar que el próximo va a ser hasta dentro de 28 años, es decir, el 30 de marzo del 2052 va a ser el próximo eclipse solar total, y el que sigue hasta el 2031. Seguramente ya no estaremos en la Tierra, y bueno, pero no deja de ser impresionante ver cómo la naturaleza hace una secuencia de esto para que pueda reflejar la Tierra, y bueno, la gente que estamos y disfrutamos, ¿no? Este momento que es muy característico, muy original, diría yo, porque recuerdo en el 11 de julio del 91 haber estado en el metropolitana aquí por el norte de la Ciudad de México y lograr algunas fotos, porque bueno, en esa época se intentaba registrar así, y vi con mucha nitidez de noche, de golpe, en pleno mediodía, empieza a soplar un aire frío, y recuerdo que había, por ejemplo, aves alrededor de la universidad, que obviamente hay árboles ahí, cómo se desorientan, ¿saben? Los perros aúllan. Es interesante ver este fenómeno, que en esa ocasión duró 7 minutos y cacho. Ahora va a durar 5 minutos, un poco menos, pero un fenómeno no deja de ser espectacular, ¿no? Con respecto a las actividades, ¿son normales ahora en México? ¿Se han suspendido quizás algunas clases en algunos colegios, universidades? ¿Hay tolerancia? Hoy se suspendió el día de escolar en las ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón, Piedras Negras, que te repito, están al norte. Aquí en la ciudad, en la Ciudad de México, se va a ver el eclipse solar total aproximadamente entre un 79 y 80%, pero en estas ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón, Piedras Negras, que están al norte, son las mejores ubicadas para disfrutar este extraordinario fenómeno. Obviamente se va a ver
en un 100%, ¿no? Como lo vivimos nosotros aquí en Ciudad de México el 11 de julio de 1991. Entonces, pues es una experiencia muy interesante. Efectivamente, a tu pregunta, contestarte de que en estas ciudades, en esta zona por donde pasa el eclipse, han suspendido las clases, porque bueno, tú sabes, los niños siempre tienden a mirar y es peligroso mirar de manera directa al sol porque te puede afectar la vista, ¿no? Entonces, en el extremo hasta puedes perder la vista. Entonces, pues un niño siempre es difícil controlar, ¿no? Va a querer mirar hacia arriba, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando hay algo que no es, digamos, una secuencia normal, cotidiana de vida. Entonces, pues se suspendió las clases. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México no se ha suspendido. El sábado y el domingo estuvieron las autoridades respectivas haciendo las indicaciones para la distribución de lentes y la forma como se puede observar y bueno, dando las indicaciones precisas para evitar cualquier problema de salud. Afortunadamente yo diría que México tiene, digamos, cierta cultura en este tipo de fenómenos, no solamente eclipse, hemos vivido volcanes, tenemos un volcán activo aquí a 100 kilómetros pegaditos a la ciudad, aquí en el Popocatépetl de Puebla, hemos vivido terremotos, me tocó vivir 3 en realidad, y mira, pues es parte, digamos, de lo que, de dónde estamos ubicados, digamos, y bueno, tiene algunas cosas de privilegio, pero también de desastres, ¿no? Muy bien, querido Fidel Carlos Flores, director de Interés Público, gracias por este importante reporte, temas importantes que están sucediendo especialmente en México con respectos internacionales y también ahora con el tema del eclipse. Gracias por este importante contacto, Fidel Carlos Flores. Sí, y una disculpa porque tengo que volver a conferencia de prensa, me salió un momentito para poder hacer el contacto y siempre es grato saludarlos y a través de ustedes saludar a todo Santa Cruz de la Sierra y también a Bolivia. Muchísimas gracias, Patuy, muchísimas gracias, Vargas, y bueno, aquí siempre a la orden. Adiós. Que tenga buena jornada, muchas gracias por el contacto. Bueno, importantísimo este contacto. México prácticamente que contacto está desde México. Desde México. Como decía ahí.